Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Esto es Pacto de Gracia, el lugar donde Dios ha sido bueno para con nosotros. Ha cambiado nuestra manera de verle a Él como Padre, como un Dios de propósitos que pagó de tal manera con su amor que esto tiene resultado y funciona. Jesús no es una religión. Jesús es el Hijo de Dios que por amor fue entregado para entrar a tu vida en una relación. Así que le damos un fuerte aplauso al Señor y a quienes nos sintonizan en las redes esta noche. Gracias por estar al pendiente. Dios va a hacer algo con usted y quisiéramos aprovechar entonces ese tiempo en particular. Me inquieta básicamente esta serie que el Señor nos regaló respecto a palabras de gracia. Vamos en esa parte 3 y hoy yo le ponía al tema ¿qué has oído de Dios? ¿Qué has oído de Dios? Estoy hablando de palabras de gracia, palabras de favor que no merecemos. La gracia, aclaro siempre antes de entrar al tema, porque ahorita alguien podría decir, va a hablar de algo en lo que alguien se columpia en el pecado, así es que cambia el tema o no quiere escucharlo. La gracia no es ocasión para pecar. La Biblia dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, le dice Pablo a los Gálatas, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que la gracia es algo espectacularmente glorioso y poderoso para romper el ciclo de pecado. Y de eso es de lo que queremos platicar. Esas palabras eminentemente vienen de la boca de Dios. No son palabras de hombre y son palabras que nacen de un nuevo pacto. En el servicio anterior hablamos precisamente de esas mezclas peligrosas que se dan entre los pactos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice la Biblia en Oseas 4 y lo dice en Isaías, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La falta de instrucción bíblica nos llevó a vivir mezclas que nos aprisionan muchas veces en ciclos de derrota de los que no podemos salir, porque aunque la intención de querer buscar a Dios sea buena, el camino es Cristo en su gracia y en su favor. San Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces es importantísimo que con la palabra de Dios tus ojos se abran para poder ver en qué consiste este proceso en el que Dios nos ha puesto. Entonces, en San Juan 14:9 dice esta escritura que Jesús le dice a sus discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, no me has conocido. A Felipe es a quien se lo dice específicamente. Me has visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ellos no habían tenido esta revelación, aunque caminaban con Jesús, no se habían dado cuenta en esa experiencia del corazón paternal de Dios. Habían conocido a Dios como Dios, lo habían conocido como Señor, pero la revelación del Padre era una necesidad en el corazón. Sin embargo, no habían visto en Jesús el corazón del Padre. Y esto es bien importante porque cuando Jesús habla, Jesús está diciendo lo que el Padre dice. Y en esa enseñanza, si usted sigue conmigo al versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oiga, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces esto es importantísimo para considerar que en palabras de gracia son las palabras del Padre también. Y como hemos tenido el concepto de que Dios está muchas veces enojado con nosotros porque se nos ha impuesto religiosamente una talla que sentimos que no la damos. Y esa talla regularmente ha venido de lo que la ley mosaica enseñaba y descubrimos que esa ley nadie la pudo cumplir en su totalidad. Y por no cumplirla, Deuteronomio 28 decía que el que no obedecía diligentemente esa palabra iban a venir una cantidad de maldiciones que están descritas ahí. Y las podemos ver reflejadas en la vida, en todo sentido, en la economía,
en la salud, en relaciones familiares, en enfermedad, mire, en todas las áreas. Esa maldición no fue exactamente el deseo de Dios, sino que la ley simplemente, como lo vimos, Pablo dice que la ley fue como un tutor, como un ayo que nos llevó a Cristo. Porque al final de cuentas el cumplimiento de la ley es Jesús. Y Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo le explicaba el domingo que abrogar habría sido eliminarla, quitarla, cancelarla, hacerla a un lado e ignorarla. Pero él no hizo eso. Él dice, yo no vine a abrogarla, sino vine a cumplirla. Y aclara, ni siquiera una tilde ni una jota va a dejar de cumplirse. Él cumplió toda la ley. Y por cuanto la cumplió, pudo decir, consumado es. Entonces, habiendo completado todos los requerimientos de la ley, lo que nos queda ahora no es cumplir la ley como tal, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Nuestra obra de justificación ya no es por la ley. Gálatas dice, maldito el que se justifique por las obras de la ley. ¿Y sabe por qué dice maldito? Porque no cumplirla genera maldición. Sin embargo, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, no es por la ley, no es por las obras, dice en otro pasaje, sino es por la fe. Estos son elementos que no se pueden dejar pasar así de simples, aunque los oigamos tan sencillos y tan simples. ¿Cuánta gente no vive por fe? ¿Cuánta gente está viviendo una mezcla entre querer guardar los mandamientos y al mismo tiempo seguir a Cristo? Y esa mezcla es fatal, porque va a traer un requerimiento que no se puede dar. Entonces, en Mateo capítulo 4, hay una porción preciosa que nos va a dar la apertura a lo que queremos trabajar esta noche. Y dice en Mateo 4:16 que la gente que estaba en la oscuridad vio una gran luz. Y aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, dice la Nueva Traducción Viviente, eso me impactó. Si usted lee su Biblia, por favor, pero dice, aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra. Ellos, los que vivían ahí, en ellos ha brillado una luz. Ahora, por favor, ya con este contexto, la ley lo que trajo fue la muestra de que el hombre no tiene la capacidad de agradar a Dios. La ley está enfocada en el hombre. No matarás, no te harás imagen, no jurarás, no, todo está enfocado en el hombre. Pero la gracia en el nuevo pacto está enfocada en Dios, está enfocada en el papel de ustedes no lo lograron, no pudieron amar con todas sus fuerzas, toda su alma y todo su corazón. Ahora les voy a mostrar. De tal manera amó Dios al mundo. La revelación de su amor en el nuevo pacto es tan clara y no es el amor del hombre, es el amor de Dios como el principio de la restauración en el nuevo pacto. Pero ese pueblo, esa gente que estaba en la oscuridad, vio una gran luz. Usted sabe que Jesús dice, yo soy la luz. Y dice, y para aquellos que vivían en la tierra, ahora, donde la muerte arroja su sombra, ¿qué áreas de tu vida han estado bajo una sombra de muerte? Matrimonios que están en un impasse entre que se mueren y no se mueren y la sombra permanece. Seguimos, no seguimos, mejor terminamos. Probablemente un diagnóstico médico, como siempre lo decimos. Probablemente sueños que se empezaron a morir en tu vida, dones, ministerios, la sombra de la muerte ha estado. Lo tremendo es, y gracias a Dios que ha sido la sombra, no ha sido la muerte. Porque hay una gran diferencia entre la sombra y la realidad. Y para esto, el Salmo 23 sabe qué va a decir. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Pero este punto de que la muerte arroja su sombra y Dios contraviene, Dios pone en contra su luz y brilló una gran luz. Entonces yo veo una cantidad de gente que la sombra de muerte los rodeó
y estuvo a punto de alcanzarlos. Pero las palabras que escucharon, las palabras que Jesús dijo, eran las que el Padre había dicho. Por eso le leí el pasaje anterior. Y cuando Él dice, yo no vine a condenar, yo vine a buscar lo que se había perdido. Esas palabras básicamente son las palabras también del Padre. Y dice, el Padre es en mí y yo en el Padre. En San Juan 17, Él hace una oración y dice, ruega al Padre para que nosotros seamos uno con Él y con el Padre. Pero quiero que se enfoque en eso, porque esa sombra ha rodeado muchas vidas y probablemente el contexto religioso es tan tremendo porque mucha gente está tratando de vivir para Dios y no ha podido apartar cadenas que oprimen, adicciones que hasta el momento están consumiendo probablemente un carácter, probablemente. Quiero ser específico al entrar en esta parte ahorita, por favor, pero mire pues, esta versión que es la nueva versión internacional, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido. Densas tinieblas. ¿Has tenido alguna temporada en tu vida donde lo que ves? ¿Has manejado alguna vez en una carretera de noche con neblina, con densas tinieblas, en donde no logras ver ni siquiera 2 metros adelante de ti? No sé si te ha tocado una experiencia de esas, pero es algo aparte de peligroso, horrible. Densas tinieblas, matrimonios que están caminando como con densas tinieblas. ¿Por qué traigo hoy el asunto con los matrimonios y no solamente con ellos? Relaciones en las que tú, como padre, podrías estar sintiendo que la oscuridad ha rodeado y dices, ¿en qué momento nos perdimos? Y probablemente vamos a 1 metro de distancia, pero ya no nos vemos. Quiero enfatizar en eso para saltar a esta parte. Pues mire, pues estaba revisando y leyendo Mateo. Yo puse aquí 5, 6 y 7, pero había revisado desde el capítulo 4. Yo le decía el domingo que estos capítulos están en un contexto de un mismo lugar, casi que en un mismo tiempo. Porque Jesús sube al monte, el famoso sermón del monte, se va a lanzar desde Mateo capítulo 5. Es que quiero crearle ese contexto. Ya le mostré hasta un video, creo, la semana pasada, y esto es importantísimo. Pero mire, en esos 3 capítulos, perdón, el 5, el 6 y el 7, Él va a hablar de puntos tan tremendos como el verdadero cumplimiento de la ley. ¿En qué consistía el verdadero cumplimiento de la ley? Van a haber temas como lo que Él decía respecto a la ira, respecto al adulterio, respecto a la venganza, respecto al odio. Me faltó ahí respecto a la mentira. Y después del 5, en las bienaventuranzas, Él empieza a enseñar cosas sobre la ira. Y dice que si tú te enojas con tu hermano y le dices, raca, dice una versión, le dices necio, tú te haces esclavo del infierno. Va a decir cosas en cuanto a la mentira. Va a decir cosas, por ejemplo, en cuanto a la venganza. A ustedes les fue dicho, van a odiar a sus enemigos, pero yo les digo, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Solo le estoy dando las enseñanzas en forma general porque me va a ser útil. Porque aquí hay alguien que estaba en densa oscuridad, en sombra de muerte, en el abandono total, y lo que oyó fueron palabras no de muerte. Aunque la muerte tenía su sombra, las palabras reflejaron la luz de lo que Dios iba a traer. Habló de obras de misericordia, de la oración. Ahí mismo va a encontrar el Padre Nuestro. Ahí va a decir que si usted no perdona, si no perdonamos, no nos van a perdonar. Ahí habla del ayuno, da la enseñanza respecto al ayuno, respecto a las riquezas. Es acá donde Él va a decir, no se puede servir a 2 señores, a Dios y a las riquezas. Entonces yo me imagino ese pasaje, a Jesús aún en el monte. ¿Cuánto habrá durado esa jornada de enseñanza? Perdón, ¿estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya. Me imagino, porque la temática fue tan extensa, hermano. Si Jesús hubiera publicado y hubiera dicho, nos reunimos, dice el capítulo 4 que vinieron multitudes hasta de más allá de Siria, vinieron de todos los lugares, se agolparon para escuchar.
Y la enseñanza fue tan tremenda que si él hubiera publicado el temario de esa enseñanza, no era solo las bienaventuranzas, porque los 3 capítulos agarran esta temática: la oración, el ayuno, las riquezas, el juzgar a los demás, los 2 cimientos. Ahí habla cuando dice que algunos le van a decir Señor, Señor, en tu nombre hablamos en otras lenguas, profetizamos, echamos fuera demonios, y él les va a decir ni los conozco. O sea, la enseñanza fue tan extensa, pero era una enseñanza que contravenía lo que la tradición y la religión había traído y a lo que estaban acostumbrados. ¿Dónde están los pecadores? Lejos de los santos. ¿Dónde están? Esa era la enseñanza. Los pecadores en el sentido de que cuando vieron a Jesús hablar con las prostitutas, hablar con los recaudadores de impuestos, hablar con la gente despreciada, lo juzgaron a él mal. Y ahora les empieza a decir: a ustedes les fue dicho, pero yo les digo. A ustedes les fue dicho, pero yo les digo, pero yo les digo, pero yo les digo. Eso era como oír un mensaje totalmente nuevo. ¿Qué le parecería a usted que yo le dijera: mire, a ustedes les fue dicho, el sol sale a las 6 de la mañana, pero ahora va a salir a las 3 de la tarde, fíjese? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué sería lo primero que usted me diría? Usted me diría: está loco, eso no puede ser, el sol no va a salir a esa hora. Algo similar a eso, y no me voy a detener en ese contexto solamente, sino le hablo esto porque es la base para poder entender el capítulo número 8. Y aquí va a pasar algo, mire pues. En el 8:5 dice que Jesús venía entrando, Jesús en Capernaum. Vino a él un centurión rogándole, pero estoy en el 8:5. Pero ¿qué quiero remarcar aquí? Del Monte de los Olivos, perdón, ¿está acá? ¿Está en el Monte de los Olivos usted? Ya se imaginó todo el mensaje y toda la enseñanza que Jesús dio, pero bajando, entrando, y dicen los estudiosos que esta ruta que hoy se puede recorrer, hasta los guías turísticos en Israel le pueden explicar esto y ellos lo comentan. Y dicen que del Monte de los Olivos hacia Capernaum hay una ruta donde se asume que Jesús bajó dejando a las multitudes al otro lado, porque no hubiera podido ir con toda la multitud a donde sale este hombre leproso que estaba en sombras de muerte, que estaba bajo el arrojo de sombra de la muerte. Y no hubiera sido posible, porque el hombre simplemente no se podía acercar a las multitudes, ni las multitudes le hubieran admitido acercarse a él. Lo interesante es que en esa ruta dicen, y hasta hay fotos al respecto, de que es una ruta cargada de piedras inmensas, en una especie de piedras en donde cualquiera se esconde, en donde cualquiera se refugia, y se asume que ese leproso estaba escondido dentro de esas piedras, escuchando a lo lejos. En ese mensaje le decía que Jesús dijo: miren a las aves de los cielos, miren a los lirios del campo. En cuanto a las aves, no trabajan, no hilan, no tienen graneros, y Dios las alimenta. Pero aquí viene el punto: ¿cuánto más su Padre? Y ahí en esos 3 capítulos va a decir: si ustedes siendo malos, dicen ahí en ese contexto, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre? Y me impactó cuántas veces él dice: Padre, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Está en ese mismo contexto. La revelación es que las palabras del Padre estaban saliendo en los labios del Hijo. Esas son palabras de gracia. Este tema se llama ¿qué estás oyendo? O ¿qué has oído de Dios? Probablemente tú sabes que el Padre ha hablado, pero habló así de radical: estás condenado. Y tengo que aprovechar el tiempo y avanzar, pero me quisiera quedar en algunos puntos. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, dice el 8:1. Y mire, siga conmigo esta lectura acá, por favor. Bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Acuérdense que usted leyó el 8:5. Y el 8:5 dice que él se fue de ahí, camino a Capernaum, y es donde va a salir el centurión romano y le va a hablar. Pero antes del centurión romano está este punto del 8:1.
Quise irme al 5 solo para explicarle la ruta del monte de las Bienaventuranzas a Capernaum, lugar de piedras donde cualquiera podía refugiarse y ocultarse por muchas razones. Pero Jesús se encamina en ese lugar de escondedero, si usted quiere, y se dirige a este hombre. Bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él. Este es el tercer tema que abordamos respecto a este leproso. Se acercó a él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Observe esto, por favor. ¿Quién se acercó? El leproso. Hablamos de que el leproso, la lepra, es el reflejo del pecado, del desprecio que consume, que lleva a la muerte. Un leproso sabe que se va a morir y está bajo la sombra de la enfermedad, bajo la sombra de la muerte. Siga conmigo, por favor. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Lo tocó. Eso no era permitido en la ley. Lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces, mire, pues, por favor, está con sus oídos bien abiertos acá. Al instante quedó limpio de su lepra. Pero mire lo que viene a continuación. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Esto es bien importante, porque Jesús vino a cumplir la ley, no la vino a abrogar, no la vino a eliminar. Y parte de ese cumplimiento era esto. Y si Jesús es el fin de la ley, es el cumplimiento de la ley, en nosotros vamos a ver un proceso en el que por su sangre fuimos limpios, fuimos depurados, no queda más ofrenda por el pecado. No quiero que esto se malentienda. No hay un sacrificio más que se tenga que hacer. Sin embargo, Jesús sí tuvo procesos posteriores de liberación, procesos de expansión de la luz. Y de hecho la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. La luz no es absoluta desde el primer segundo en el que el sol sale. Esto va a ser un proceso en el que va a ir rompiendo cadenas, va a ir abriendo tus áreas que habían estado cerradas, de tal manera que tú debes aspirar cada día más de lo que Dios quiere hacer. Tú no te puedes conformar. Y ten presente esto, por favor. Si Dios está diciendo que te va a llevar, escucha, te va a llevar a una dimensión en donde vas a poder decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero Pablo, escuche, lo plantea: ya no vivo yo. O sea, llegó a un nivel. El apóstol, perdón, Juan el Bautista, no el apóstol Juan, sino Juan el Bautista, cuando ve a Jesús dice: me conviene a mí menguar y a él crecer. De tal manera que en nosotros, aunque ya hemos sido perdonados, ya hemos sido limpios a la manera del leproso, porque le dice que le dijo: sé limpio, y al instante quedó limpio. Pero hay un proceso al que él lo manda ahora delante del sacerdote. En otra ocasión Jesús viene y decide lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cuántos quieren que lavemos pies hoy? Qué silencio, por Dios. Pero los más asustados son los servidores. ¿Por qué será? Escuche. Obvio que no tendría sentido hoy lavarle los pies a alguien si su corazón no es lavado. Y cuando Pedro escucha que Jesús va a lavar los pies, se resiste. Luego Jesús le explica y dice: de ser así, entonces báñame completo. Pues, pero él le responde: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Entonces esta noche, como todas las veces que tú vienes a la palabra de Dios, por eso te lo insistía, cuando tengas un conflicto, ven a la palabra de Dios y ven en oración. Y vas a encontrar un lavatorio en la palabra. Las contaminaciones del día, los temores, todo lo que haya venido, se va a empezar. Pero quiero que no vayas a perder de vista esto, por favor. Muéstrate y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Pero la ofrenda que Moisés presentó solo era sombra de la verdadera ofrenda que habría de venir. Eso es lo que la Biblia dice. Todo eso fue escrito como sombra. El derramamiento de la sangre de un cordero solo era la sombra del verdadero cordero de Dios que habría de venir. ¿Estamos acá? Entonces Moisés recibió la sombra de la realidad de las cosas futuras, que son las que ahora nosotros vivimos en el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No te me pierdas en esto, por favor. Voy a considerar aquí algunos pensamientos y quiero que tú me ayudes. Porque así como es el leproso, que seguramente por su lepra se ocultó o de Dios o de los demás, hay áreas infectadas en nosotros, áreas despreciables y vergonzosas. La lepra, al final de cuentas, es infecto contagiosa. Es una infección que se contagia. Es una enfermedad que pudre, que mata las terminaciones nerviosas. Di esa explicación la semana pasada. Amputan muchas veces los miembros. Hay un problema visual. Es una cosa espantosa. Ellos no pueden relacionarse con la familia. Las leyes sanitarias que habían sido dadas dentro de la ley mosaica decían que la persona se tenía que aislar. Cuando María, la hermana de Moisés, resultó leprosa, la sacaron del campamento inmediatamente. Naamán es un general que tiene lepra y viene con el profeta. Usted recuerda la historia. Él le manda a zambuirse y fue un proceso. No fue una simple sumersión en el agua, sino le tiene que tomar un proceso de 7 sesiones, si quiere verlo así. El hombre pudo haber dicho, no, esto no funciona a la primera, y haberse desesperado y regresarse. Pero Dios tenía un propósito con él. ¿Me ayudas, hermano? Ten presente que este punto, si nosotros tenemos áreas ocultas de las que muchas veces nos sentimos incómodos, porque el pecado es como la lepra. Hay suficiente escritura bíblica para demostrar que cuando se habla de lepra, se está hablando de esa condición del corazón del hombre que debe ser purificada. Batallamos con alguna adicción o algún ciclo de derrota del que no podemos salir. Hay lepras que fueron heredadas, costumbres de familia que arrastraron muchas veces. Por eso el apóstol Pedro tiene que decir que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Un mal carácter, un patrón de crianza en donde probablemente tú mirabas a tu papá ser tosco, ser abusivo con su esposa, y tú, sin darte cuenta, te quitaron los sellos, como cuando se le quita el sello a algo y ya se destapó y usted ni cuenta se da. ¿Estamos acá? Pregúntale al que está a la par. Pregúntale al que está a la par. ¿Estás acá? ¿Sí? Vaya. Yo sé que usted ha tenido un día. Usted es muy esforzado, ¿no? Yo lo conozco. Y honestamente, si yo estuviera sentado ahí, probablemente a esta hora mis ojitos están llamando al que esté delante de mí así. No se preocupe, simplemente batalle en este momento. Ahora escúcheme, por favor. Porque batallamos con adicciones, hermano, y perdone, las adicciones no nos vamos a enfocar solo en aquel que tiene una adicción, probablemente al alcoholismo, a una droga en particular. Aquellas cosas que utilizamos como desahogo para nuestras ansiedades, el bendito teléfono hoy es una adicción. Pero le voy a decir esta: el mal carácter es una adicción.
Cuando queremos protegernos, simplemente nos ponemos enojados, ya casi que de manera inconsciente, ya se volvió un hábito. Y ya en la casa se acostumbraron a que no se nos puede hablar. Y si no tenemos cuidado, como Nabal, el esposo de Abigail, un hombre tosco y abusivo en sus tratos. Hay lepras de las que nos escondemos muchas veces. No me va a dar tiempo a cubrir lo que pretendo hoy, pero voy a llegar hasta donde pueda. Pero ¿qué lepras han rodeado tu vida y te avergüenzas? Porque aquí gente perfecta no hay. Y si probablemente usted cree que esta es una iglesia en donde se va a despreciar a alguien por su pecado, perdone, pero ni Dios mismo hizo eso. Entonces aman el pecado. Pues Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y el que esté limpio, que tire la primera piedra. Muy santo, muy puro podrá parecer, pero en lo profundo del corazón aún hay áreas que tienen que ser sanadas. Si no, usted ya no estuviera aquí. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo, y somos una iglesia que cree en el regreso de Jesucristo, y va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y sabemos que en ese proceso va a haber una transformación, pero Dios va a buscar gente que ame limpiarse, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Eso es un hecho. Pero santidad que nace ¿de qué? De una imposición que se le pone como iglesia, o de un estándar que usted debe de dar. No, aquí o el Espíritu Santo te santifica, o la santidad no es tuya. La santidad es la naturaleza de Dios. Y cuando su presencia viene, no es simplemente para que llores, para que caigas, para que tengas un ratito de éxtasis mientras estás en el culto, y al salir de aquí la lepra sigue en su lugar, en lugares ocultos probablemente. Pero lea conmigo acá: hemos sido víctimas de diferentes abusos que nos hicieron cargar con culpa, y esa culpa funciona como que si fuera lepra. Probablemente te abandonaron y eso trajo temor, inseguridad, malos hábitos. Te ha hecho sentir culpable, te sientes impuro, descalificado. ¿Cuántos de los que hoy están en Cristo, aunque hayan crecido con sus papás, no tuvieron la comprensión de vida? Por favor, papás, se los voy a decir en el nombre del Señor, se los pido de favor. Los chicos, en la peor etapa en la que necesitan sentirse identificados con alguien que los entienda, qué duro es que lo que tengan es una actitud de desaprobación por parte de los padres. Es un hecho que nos vamos a equivocar aún como adultos, cuanto más ellos como muchachos. ¿Cómo se sentiría usted que le dijeran: quítate de aquí? Solo hace falta que le digan: va a echarse. ¿Cómo se siente usted cuando alguien mueve la cabeza y lo hace sentir que con usted no se puede? Ahora déjeme decirle, esas pueden ser cargas que te han hecho ocultarte, pero esto es una lepra que te está consumiendo. Porque entre más años pasan de la niñez a la adolescencia, los hijos se alejan más de los padres. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Primero hay una etapa de definición ahí, donde lo que se quisiera es que el papá fuera como aquel entrenador que probablemente le va a corregir la jugada, pero le va a decir: sos mi mejor estrella en el equipo, yo por vos, mira, te voy a corregir, pero te lo juro, si aún yo me equivocara, mi intención ha sido hacer de ti el mejor jugador. Pero ¿cómo le parecería que le digan: te dejé en la banca porque con vos no se puede, con vos es por demás, solo problemas me das, solo cóleras me das, es que otra vez lo mismo, es que mira por dónde van las cosas? Usted está en la peor etapa como padre o como hijo. Pero estas son lepras. Yo no le estoy diciendo vuélvase consentidor, no le estoy diciendo vuélvase alcahuete, como decimos en buen chapín para los hermanos que están en otra zona que no es Guatemala. Alcahuete en Guatemala es una persona floja, permisiva, que no le importa, que es consentidor, enfermizo. Y Dios, como buen padre, a pesar de nuestros errores,
nos deja que llevemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero nunca lo has oído ni lo vas a oír. Si oíste algo así, no venía de Dios, vino de algún religioso que te haya dicho: Dios te está castigando por lo mal que te has portado. Y han vendido la imagen de un Dios. ¿Qué has oído de Dios? ¿Qué has oído de Dios? El Dios bravo, el Dios castigador. Escúchame, Dios quiere que cambiemos nuestro concepto de Él, y que en lugar de ocultarnos de Él, corramos hacia Él. ¿Por qué se habría usted de ocultar de alguien? Porque lo que oyó de Él le creó temor, y lejos de correr hacia Él, usted prefiere ir en vía contraria y decir: no, que ni me encuentre. Dios mío, yo creo que me está yendo mal, diría alguien, por todo lo malo que he hecho, y Dios me está castigando. Momento, en el nuevo pacto tú vas a distinguir una diferencia entre tus decisiones, que son tu siembra, y tu cosecha. El que siembra y cosecha eres tú o soy yo. Pero no puedes culpar a Dios de tu propia siembra. Eso es lo que hemos hecho religiosamente. Cambiamos los principios. Ahora, yo tengo que decirte que si esta noche tú eres capaz de distinguir que has escuchado de Dios, que Dios está enojado contigo, que Dios te está cobrando todo lo que has hecho, ¿es eso lo que has escuchado? O probablemente lo que has oído. Yo quisiera que te preguntaras: ¿son las palabras de Cristo o las de quién son las que oíste? Porque si lo que oíste es acusación, lo que oíste es culpa, lo que oíste es que tú no sirves, que no puedes, y hasta el religioso te dijo: cambia su vida y entonces Dios lo va a recibir. ¿Para qué te va a recibir Dios si tú ya cambiaste por tu propia cuenta? Él dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Por eso, papás, por favor, nunca le digan a uno de sus hijos: si te portas mal, Dios ya no te va a amar, Dios ya no te va a querer. Yo no lo estoy invitando a que se porte mal, pero usted le está poniendo un límite, precio y condición al amor que es incondicional. Dios no está de acuerdo con que nos portemos mal, pero déjeme decirle que ni eso cambia su amor. ¿Y sabes por qué no cambia su amor? Porque para que su amor cambie, Él tendría que dejar de ser Dios, porque Dios es amor. Dios no es un sentimiento. ¿Me voy a entender con eso? La esencia de Dios es que Él es amor. Entonces, ¿cómo me explica que también es fuego consumidor? Sí, es la Biblia la que dice que es fuego consumidor. Pero ¿quién de ustedes ha consumido a sus hijos y se alegra de verlos? No, el mismo libro de Hebreos dice que fuego que habrá de consumir a sus adversarios, aquellos probablemente a los que Él les mostró su amor. Y lo primero que hizo fue mostrar que sobre todo juicio triunfa la misericordia, dice la Biblia. Pero cuando alguien despreció esa misericordia, no va a quedar más que encontrarse con la ausencia de Dios. Ahora, una pregunta más: ¿quién nos enseñó a temer y a alejarnos por no dar la talla? ¿Te has sentido alguna vez descalificado y sientes que no das la talla? ¿Te has sentido como que si Dios contigo dejó las cosas a medias y que no las va a terminar? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién le dijo el Señor a Adán en el huerto? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios no le había enseñado eso. ¿Quién te enseñó a temer? ¿Sabes qué dice la Biblia? El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú te encuentras con Dios y su amor, esta es una de las cosas más gloriosas que nos podría pasar, y que a mí me ha pasado y que nadie me la va a poder quitar. Es su amor el que me sostiene, dice ese coro. Es su amor el que me levanta. Es su amor el que me da paz, me da seguridad. ¿Sabes? Yo no puedo negociar su amor, ni le puedo pedir que me ame más. Les decía el otro día que por ahí hay un coro, tan bonito el coro, hasta que hoy dice: dime qué puedo hacer para que me amen más. Tú no puedes hacer nada para que te amen más, si Él ya dio la muestra máxima de su amor. Que la revelación de su amor venga a tu vida, eso es otro punto, pero Él te ama. ¿Por qué sientes a veces que estás solo? ¿Por qué sientes a veces que ya no aguantas, que ya no puedes? ¿Sabes por qué? Porque empiezas a negociar un amor que no tiene límite. Hebreos 8 dice:
yo juré que no te dejaría ni te desampararía. Y dice ahí en el 8, y que no me acordaría más de tus pecados. ¿Por qué te debilitas? ¿Cuánto te has dejado amar de Dios? Dime qué tan lleno estás de Él. Hay otros indicadores de la llenura de Dios. Que un don fluya, que tengas sueños, que tengas visiones. Tú me vas a decir, ok, los frutos del Espíritu. Pero ¿sabes? Una de las revelaciones más tremendas de la llenura de Dios es cuánto de su amor hay en ti, no cuánto tú le amas. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. El amor viene de Él completamente. Y cuando esa revelación se da, nosotros le podemos amar porque Él nos amó primero. Aquí no es presumir cuánto tú le amas. Ahora, ¿qué has oído? ¿Qué has oído? Si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿qué has oído? Dime qué has oído. Si lo que has oído es culpa, juicio, condenación, y esto que te voy a decir, solo lo voy a hacer rápidamente. Esta es la Reina Valera 60. Por la palabra de Dios. Pero la ley también es palabra de Dios. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y la revelación plena del amor de Dios está en Jesucristo. El cumplimiento de la ley es Cristo. No tiene sentido que tú leas la ley y no encuentres a Cristo en ella. Te vas a encontrar solo con reglas que nadie las pudo cumplir. Pero cuando tú ves que Él las cumplió, y que cuando tú crees en Él, esa revelación de las bendiciones del cumplimiento de la ley te alcanzan, estás en la ruta correcta. Por eso es que esta es una de las pocas versiones que dicen por el oír la palabra de Dios. Porque más de 20 y tantas versiones no dicen la palabra de Dios, lo dicen así. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y Cristo es Dios. Solo que aquí es interpretar la palabra a través de la cruz del Calvario. Interpretar la Biblia, Génesis, mire, Génesis, los 5 libros del Pentateuco, los profetas, aún el libro de Esther, que es un libro que no menciona a Dios. Es un libro inspirado por Dios. Aún en él vas a encontrar la relación de Cristo con la iglesia. Entonces escúchame. ¿Qué has oído? ¿No tienes fe y lo que tienes son obras? ¿O tienes fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿de qué proviene tu fe? Dime, ¿de qué proviene tu fe? Mira esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, me encantó. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Las buenas noticias son que Dios te ama, que Dios está contigo, que Él empezó una obra a pesar de conocerte como tú eras. Cuando tú crees esto, por dura que sea tu prueba y fuerte que sea tu pecado, te vas a enamorar de Él, y sabes que Él, a pesar de que resbalaste, de que caíste, te va a decir: levántate, yo aquí estoy para sostenerte otra vez. ¿Estás despierto? ¿Puedes dar gloria a Dios esta noche? Yo sé que este mensaje no le va a gustar a muchos religiosos, porque muchos quieren presumir de su capacidad de ser santos y hasta se sienten superiores a los demás cuando miran que los demás no son tan santos como ellos. ¿Sabe qué? Lo que oímos tiene una gran importancia. No se olvide de esto. Lo que usted oye, mire, tiene una importancia tremenda, tremenda. Haga de caso que la sanidad para la lepra empezó cuando ese leproso oyó las palabras del Padre en la boca de Cristo. Felipe, muéstranos al Padre. Estoy en el mismo contexto de esos capítulos, aunque eso es el capítulo 19, pero déjenme regresar acá. Mire pues, lo que usted oye puede ser la diferencia entre recibir un milagro o quedarse donde no hay consuelo ni solución. Lo que usted oye cuando él dijo: me contaron que él está comiendo con la gente despreciable, me contaron que a las prostitutas les dio una oportunidad, me enteré que fue a comer a la casa de un cobrador de impuestos. Él no me va a echar fuera. Llevo años con esta enfermedad. ¿Sabe? Lo que nosotros oímos puede acercarnos más a Dios o puede alejarnos de Dios. Qué tremendo esto. Lo que usted oye lo acerca más a Dios
o lo aleja. ¿No se dio cuenta que hay conceptos que usted aprendió que lo alejaron de Dios? ¿Y dónde los aprendió? Lo más triste es que los aprendió en alguna iglesia. Y terminemos acá. La fe viene por el oír, pero el temor también viene por el oír. Por eso que es importante que usted enfoque cómo acercarse a Él en busca de ayuda. Se ha escuchado que Él envía enfermedades, que castiga con horribles accidentes. ¿Cómo? ¿Quién se quiere acercar a un Dios así? Dígame, ¿a quién Jesús le puso una enfermedad encima? Si usted ha estado acostumbrado a esa corriente de hermano, busque a Dios, si no un cáncer le va a caer. Por Dios bendito, la fe es por el oír, y el oír la buena noticia de Cristo, dice la Biblia. O usted vio que Jesús salió y le puso las manos a alguien y que te caiga el cáncer para que me obedezcas. Entonces yo sé que alguien me va a decir, ¿y por qué entonces alguien se enferma? ¿Usted no se ha enfermado? Claro que me he enfermado, pero sé que por sus llagas he sido curado, y que Él es soberano para poner su mano, porque por eso es Dios. Yo no tengo un Aladín, no tengo un genio de la lámpara al que le hago así y me tienen que cumplir el milagro. Un momentito, eso no es así. Para venir delante de Dios, yo sé que Él me ama, pero es Dios y es soberano. Lo que sí sé es que su corazón es bueno, no es malo. ¿Sabe? ¿Cómo venir a Él si usted escucha que está enojado Él con usted y que quiere castigarle por sus pecados? ¿Cómo? A veces cambiamos el mensaje, la buena noticia de Cristo, para empezar a paliar a la gente. Esos que pecan, esos que hacen tal cosa, se van a ir al infierno. En el infierno hay gusanos, en el infierno hay esto y el otro. Momento, habla de Cristo y el Espíritu Santo va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Pero lo único que haces con ese mensaje es hacer que la gente se aleje. ¿Cómo venir a Él si ellos escuchan que Dios está enojado con ellos? Yo sé que este mensaje no le encaja a todos, pero es el mensaje que yo encuentro en Cristo. ¿Sabe? ¿Cómo esperar algo bueno de Él si usted escucha que lo quiere pobre para enseñarle humildad, y sin darse cuenta usted se hizo esclavo de deudas? Esa es otra parte de ese mensaje. Dios lo quiere a usted pobre para que sea humilde, porque si Él le da, usted se va a olvidar de Él. Ese no es el contexto. Yo vine para que tengan vida. Y aunque la abundancia no es solo económica, es tu abundancia de paz. Y Él dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ponte de pie esta noche. Yo no sé qué has oído de Él. Yo quisiera que esta noche el mensaje, lo que se oye, es la palabra de Cristo. Lo único que has escuchado es condenación, culpa y juicio. Pues déjame decirte, ya no tuve el tiempo, porque quería hablarte del proceso de purificación de la lepra. Seguro voy a seguir con eso. Solo te lo voy a anticipar, porque luego lo vamos a ministrar. Jesús manda al hombre que vaya con el sacerdote y que se muestre para testimonio y que presente la ofrenda. Pues la ofrenda decía que él iba a tener que venir y que iba a tener que traer dos tipos de ofrenda. En una iba a traer 2 aves, y la sangre de una de esas aves se iba a rociar sobre la persona, y la otra se iba a dejar libre que volara. Esas 2 aves representaban los 2 estados de Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, y la otra representaba su resurrección, volando libre. Pero junto a eso decía que iba a haber un pedazo de madera de cedro, esto es la cruz del Calvario, y un paño escarlata y una rama de hisopo. Ese paño escarlata era su sangre. Era su sangre. Ese rojo escarlata de su sangre, ese era el proceso de purificación para un leproso. Iba a degollar a la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Esta es la palabra de Dios fluyendo
como en vasija. Y aunque este sacrificio ya fue hecho una vez para siempre, tú sabes que eso te alcanza para purificación. Así que esta noche yo quiero pedirte que ahí donde estás le digas: Señor, mi corazón ha corrido muchas veces con temores, aún con cosas vergonzosas, pero yo vengo hoy por tu sangre, porque tu palabra dice que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Habla con el Señor por un momento. Y tú que estás en casa, en tu vehículo, en tu trabajo, no sé dónde te encuentres, pero las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y lo que Él te está diciendo esta noche es: yo vine para que tengas vida. Si la sombra de muerte ha caído sobre ti y te ha infundido desánimo, si aún en tu relación con Dios tú sientes que hay cosas que han estado muriendo, la vida es Jesús y Él no ha muerto en ti. Una sombra de muerte te podrá rodear, pero su vara y su cayado hoy te van a infundir aliento. Si estás en una crisis de desánimo, ahí donde estás, escúchame, aún en tu propia casa donde te encuentres, si puedes decirle: Señor Jesús, me rindo a ti. Si no has entregado tu corazón a Jesucristo, permíteme hacer esta oración contigo, y ahí donde estás lo puedes recibir. Es muy sencillo. Puedes decirle: Señor Jesús, dilo conmigo, abre tus labios y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que tienes palabras de vida, y esa vida es lo que mi alma necesita. Reconozco que moriste en la cruz por mí, díselo, y que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida, Jesús. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Y ahí donde estás, yo quiero orar ahora por ti y por cuantos están en esta congregación. La experiencia con Jesús es tan especial que sus palabras solo quieren levantarte. Sus palabras solo quieren darte fuerza, solo quieren darte, si sientes que ya no aguantas, hermano en Cristo, tú que ya le recibiste. El corazón de Dios no ha cambiado. El Dios que te amó desde la eternidad es el mismo que te sigue amando ahora, y tú puedes decirle con tu corazón dispuesto: yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, Jesús. Háblame. Yo sé que voy a encontrar palabras de fuerza, palabras que me van a levantar, porque tú me vas a decir lo que el Padre dice. Y el Padre me ama. El Padre te ama con amor eterno. Pensamientos de muerte que pueden estar rodeando ahora mismo tu vida, pensamientos de muerte, si no física, estás pensando por terminar con tu hogar, estás pensando por terminar, no sé, con un proyecto. Lo que a Dios le ha placido darte, el enemigo ha querido darle muerte, pero hoy dice el Señor: ese amor te va a vivificar. Es la fuerza para perdonar a aquel que tú sientes que no puedes perdonar. Es la fortaleza del Padre para decirte: tú me importas, yo te amo. Hija, te amo. Hijo, te amo. Te amo y nada ha cambiado mi amor por ti. Estoy velando por levantarte el lugar donde estás. Es amor el que nos levanta, el que me da paz. Ahora mismo está corriendo un río de paz en tu entorno. Tus temores van a huir, porque Él es vida. Te voy a invitar a que levantes tus manos, hermano, y con tus manos en alto. Mi fe se está encendiendo hoy.
Yo hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Porque por el oír viene la fe, y lo que has oído son palabras de vida. Hoy me vuelvo Las palabras de Cristo. levantar. Una vez más, dile: mi fe se está Mi fe encendiendo se hoy. está encendiendo hoy. Yo hoy me vuelvo a levantar. Y hoy Vas a empezar de me nuevo. vuelvo a levantar. Si te alejaste de los caminos de Dios, hoy es un buen día, una buena noche, un buen momento para empezar. Porque Él no te ha cerrado la puerta, dice el Señor. Él está a la puerta y está llamando para que tú le abras. Ahora eres tú el que va a abrir la puerta de su corazón, porque Él siempre la ha tenido abierta. Si hay alguien acá que hoy quiere hacer nuevos votos con el Señor, si no le has entregado tu corazón a Jesús, hazlo en este momento. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por esta administración preciosa. Espíritu Santo, yo sé que tú te estás moviendo, porque tú eres el Espíritu que se movía sobre las aguas. Y ese Espíritu que en ese momento se movió sobre las aguas fue el Espíritu que empezó a ordenar cada cosa en su lugar. Escucha, es tu amor, es tu amor, es tu amor, Jesús, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Señor, tienes el control de todas las cosas, el que me da seguridad de lo que vendrá. tienes el control, Tienes el control, tienes el nunca control. pierdes el control. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. De lo que vendrá. Aleluya. Control.